Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina. Los saluda, como siempre, su servidor, doctor Javier Ávila Morales. Y como todas las mañanas de jueves, estamos aquí para charlar temas afines al área de la salud. Les recuerdo a ustedes nuestras formas de contacto. Tenemos el 442-344-1404 para mensajes de WhatsApp. También tenemos el Facebook TV UAQ, YouTube TV UAQ en vivo y en el 442-192-1200 extensión 37120 para mensajes en vivo en TV UAQ. Distinguido auditorio, pues esta mañana me siento muy contento y me enorgullece contar con la presencia de la doctora María del Socorro Torres Cruz. La doctora María del Socorro es ginecobstetra. Ella realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente ha realizado sus estudios de posgrado en ginecología y obstetricia en el Hospital General de Occidente, también en Guadalajara. La doctora tiene además formación de diplomados en terapia hormonal y osteoporosis. Y actualmente la doctora se desempeña profesionalmente en el medio privado, en el Hospital Star Médica, en donde ella se desempeña como ginecobstetra, y también en el INCEFER, que es la clínica de fertilidad. Así es que con mucho gusto le damos la más cordial bienvenida, doctora Socorro. Muchas gracias y gracias por aceptar estar con nosotros. Al contrario, doctor, un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar de un tema que me parece que es muy importante, sobre todo para que nuestro distinguido auditorio pueda conocer algunos aspectos interesantes durante el embarazo. Para poder, hablar un poquitito de esto, nos vamos a referir fundamentalmente a algunas complicaciones o algunos problemas que puedan existir al inicio del embarazo. En términos generales, doctora, como obstetras, ¿cómo dividimos este periodo del embarazo? ¿Este embarazo lo dividimos en trimestres, en meses? ¿Cómo es que ustedes lo pueden dividir? Ok, el embarazo, doctor, lo dividimos en 3 trimestres. El primero pues es primero, segundo y tercer mes. El segundo trimestre del tercero al sexto mes y el tercer trimestre del séptimo al noveno mes. Perfecto. Eso nos permite entender cómo se va desarrollando el embarazo y me imagino que, como lo sabemos, en cada trimestre tiene sus características muy peculiares, riesgos y cosas que tenemos que cuidar en el desarrollo de un embarazo que evoluciona correctamente para la resolución obstétrica. Doctor, hablando del primer trimestre, el primer trimestre es un periodo complejo porque luego nos preocupa mucho saber que no tengamos alguna complicación, que se logre el embarazo. ¿Qué me platica usted de este primer trimestre del embarazo? Ok, como bien lo comenta, doctor, dependiendo del trimestre, son los datos de alarma que debemos o que deben de tener cada una de nuestras pacientes. El primer trimestre, los datos de alarma o las causas que nos pueden alarmar, pues como familiar o como paciente, es el sangrado y es el cólico. Y enfocándonos un poquito más a la parte del sangrado, pues pueden haber diversas causas. Pensamos que todo sangrado es alarmante. Sí es alarmante en cuestión de que debemos de revisarlo, pero también hay causas como la famosa implantación. ¿Qué pasa con la implantación? Es como decir que se acomoda el embrioncito y podemos tener un pequeño sangrado. Pero también puede haber causas a cuestión de la parte del cuellito, que sangre un poquito, por irritación, o ya una causa un poquito más grave, pues sí pensar en alguna amenaza de aborto. Pero eso es dependiendo de las características de la paciente, sobre todo de la cantidad del sangrado y si lo presenta con cólico o no cólico.
Muy bien, muy bien. Me viene a la mente este programa tan importante que en políticas públicas en salud existen, como es el control prenatal. Es decir, siempre se recomienda que nuestras pacientes embarazadas pues lleven un control adecuado, justamente para, si hay algún problema, detectarlo y solucionarlo oportunamente. ¿Qué tan importante, en su opinión, es tener un buen control prenatal? Es básico para llevar un embarazo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en el control prenatal nos podemos dar cuenta de enfermedades preexistentes que ya tenía la paciente, sobre todo enfocándonos ahorita en la parte del primer trimestre, como puede ser diabetes, puede ser presión alta, y diagnosticando o dando tratamiento oportuno, pues obviamente evitamos muchísimas complicaciones. En este caso, pues evitar partos prematuros, preeclampsia, antecedentes de las pacientes, nos ayudan mucho a tener, reitero, pues como un embarazo en las mejores condiciones y por ende un recién nacido y una mamá en bienestar total. Muy bien. Doctora, por ejemplo, una paciente empieza a tener amenorrea, que ya no tiene menstruación, se hace una prueba, digamos, rápida y resulta embarazada. ¿Va a verla usted? ¿Cómo se inicia este proceso del control, de la confirmación del embarazo? Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué estudios usted recomienda para nuestra paciente que recién se acaba de enterar que está embarazada? Sí, es una muy buena pregunta, doctor. Yo siempre lo platico con mis pacientes. El hecho de tener una prueba de embarazo positiva no nos da un embarazo viable como tal. ¿Por qué? Porque podemos tener un embarazo que nosotros le llamamos embarazo, uno, anembriónico, que solo se formó la parte de la bolsita. Otro, el famoso embarazo ectópico, que es el que no se da en el útero, que se puede dar en alguna trompita, en algún ovario, en el cuellito, y obviamente eso trae complicaciones y muchos riesgos para la mamá. O podemos tener un embarazo gemelar, y todo eso es importante en la valoración, en la primera valoración. Nos va a ayudar mucho, y se los comento, vemos la prueba positiva, la paciente acude al consultorio, la revisamos. Parte de la revisión consiste en hacer un ultrasonido transvaginal. Ese es un punto de vista, bueno, el punto del ultrasonido vaginal es cuestión de sí platicarlo con las pacientes, porque curiosamente a veces piensan que al hacer el ultrasonido vaginal nosotros nos vamos a traer al bebé o podemos abrir el cuellito y que se venga el bebé. Y no es así, siempre les explico a las pacientes que solo entramos a la parte de la vagina hasta donde tenemos relaciones sexuales, se coloca el transductor y ese nos sirve, de hecho es el ideal en el primer trimestre, para ver de manera adecuada, dónde está localizado el embarazo. La prueba positiva no nos indica como tal un embarazo, como lo mencioné, normal o un embarazo que va a evolucionar a bien. Lo ideal siempre es tener una prueba de embarazo cuantitativa, que es la cuantificación de la hormona del embarazo, la fracción beta. Teniendo nosotros esa hormona del embarazo, nos ayuda a ver el pronóstico de la paciente. ¿Qué quiere decir? Volvemos al caso que usted me mencionaba. Una paciente se hace su prueba de embarazo, sale positiva, va al consultorio. Yo en el consultorio, al revisarla, nos damos cuenta por medio del ultrasonido que tenemos un embarazo, pero apenas un embarazo incipiente. ¿A qué le llamamos eso de embarazo incipiente? A que se empieza a engrosar la parte del colchoncito, que es el que se viene en la menstruación, o donde se implanta el embrioncito, donde se queda. Entonces puede tener esa prueba positiva, pero pues en realidad todavía no sabemos si ese embarazo va a ser viable. ¿Qué es lo que hacemos? Pedir una cuantificación de fracción beta y a las 48 horas solicitar una nueva. ¿Para qué es esto? Pues para ver que esa hormona sí vaya en avance. Que vaya subiendo. Que vaya subiendo, exactamente. Y pues en la misma consulta explicamos a la paciente los datos de alarma y las vertientes que pudiéramos tener en cuestión de esa prueba positiva y del ultrasonido que estamos viendo. Generalmente las pacientes cuando tienen esa prueba de embarazo de orina es porque ya tienen más semanas. Entonces ya en el ultrasonido en algunas veces alcanzamos ya a ver pues el embrioncito que sí está localizado donde debe de estar o que no, que esté localizado en alguna otra parte del útero.
Muy bien. Entonces, supongamos que ya ha podido usted platicar con la paciente, se ha hecho el protocolo inicial, como bien lo menciona usted. Se llega a la conclusión de que sí hay un embarazo. Pero como usted menciona, hay diferentes posibilidades en este inicio. Y mencionó usted hace un momento lo de un embarazo anembriónico. ¿A qué se refiere un embarazo anembriónico para que nuestro público tenga conocimiento de ella? Claro, doctor. Un embarazo anembriónico es el embarazo que se forma solo la bolsita del embrión. Nosotros médicamente, o que les llamaban anteriormente en nuestras abuelas o algunos, embarazos de agua. ¿Qué quiere decir? Solo se forma la bolsita sin la formación del embrioncito. Va a haber a lo mejor otra pregunta que nos digan a qué se debe esos embarazos que solo se forman las bolsitas. Pues tiene mucho que ver la calidad del óvulo, o sea, la célula que nosotras como mujeres tenemos, y la calidad del espermatozoide. Entonces, por eso la importancia de multivitamínicos o de una consulta preconcepcional antes de que se llegue el embarazo. Entre mejor calidad de espermatozoide y mejor calidad de óvulo tenemos, pues mejor calidad de embrioncito. Entonces, una de las causas puede ser esa, la formación que solo se formó la bolsita, es que tenemos mala calidad de espermatozoide y mala calidad de óvulo. Ahora, ¿en qué momento se puede establecer dentro de esta evolución y seguimiento del embarazo que corresponde a un embarazo anembriónico, desde el primer ultrasonido o hasta un tiempo más adelante que se pueda confirmar esto? Nosotros vemos a la paciente, medimos el saquito gestacional, obviamente por las semanas de embarazo puede tener 4 semanas y estar el saquito gestacional sin presencia de embrioncito. Y eso es completamente normal. Normal, exacto. Nosotros le damos, hay unos criterios específicos para nosotros saber que si es un embarazo anembriónico o no. El ir al consultorio, hacemos el ultrasonido vaginal y que nosotros midamos ese saquito que mida 25 milímetros y ya no tenga embrioncito. Esos 25 milímetros nos dice de que ya no va a crecer nada. Pero ¿qué pasa si mi paciente llegó y cuando yo la vi estaba el saquito y ese saquito medía menos? O sea, medía 18 milímetros o 20. Damos oportunidad a que pasen 10 días, citamos a la paciente y volvemos a checar ese saquito. Ese saquito nos va a dar la pauta que creció y ya no creció nada, o que se hizo chiquito, entonces también ya no funcionó, o que sí hubo crecimiento de un embrioncito. Entonces nos da la medida del saquito como tal. Porque a veces las pacientes sí se llegan a alarmar pensando que la fecha de última menstruación tiene que coincidir con las semanas. Y no siempre es así. Yo les explico, hay pacientes que son irregulares y pues obviamente no vamos a coincidir, ¿no? Exactamente, una cosa con otra. Y también que la concepción, por lo mismo de la irregularidad menstrual, puede haber sido un poquito después y por eso ese saquito todavía esté chiquito, sin presencia de embrioncito. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, pues le recuerdo a nuestro distinguido auditorio que esta mañana nos acompaña la doctora María del Socorro Torres Cruz, ginecobstetra, y estamos hablando sobre el embarazo y sobre todo en el primer trimestre del embarazo, las posibles riesgos o complicaciones que pudiéramos tener. Bueno, yo creo que en este tenor y siguiendo con este tema, doctora, ¿qué tan complicado esto? A lo mejor es una situación que ustedes tienen que trabajarlo, verlo. Si se confirma lo del embarazo anembriónico, yo creo que va a ser un poquito complicado platicar con la familia, platicar con la mamá, con el papá sobre esa circunstancia, ¿no? Sí, doctor, la verdad, yo a veces les digo, no sé si sea bueno o sea malo, soy muy empática con mis pacientes, a lo mejor porque también ya tengo hijas y sé como esa parte emocional, o sea, de decir la ilusión de tener un embarazo y decir sí está la prueba positiva y de repente pues es una prueba positiva, pero no significa una viabilidad de un embarazo. Entonces sí es difícil manejarlo, pero siempre tratando de ser lo más sincero con los pacientes, de las posibilidades, sin llegar a la parte pues de ilusionar, ¿sí me explico? Sí. Porque sí, la parte emotiva como pareja, pues tiene mucho que ver en todo esto. Claro, muy bien. Ahora, doctora, cambiando un poquitito la óptica, ya tratamos una parte de esto del embarazo anembriónico, pero supongamos que el embarazo es viable, es decir, que cumple con los criterios que usted menciona, de que todo está bien.
¿qué otras amenazas podemos tener en esta primera fase del embarazo? Las primeras causas, o sea, o estar al pendiente o ya está el embarazo viable, la paciente presentó un pequeño sangradito que pudiera pasar, pues le llamamos que puede ser una amenaza de aborto. Okay. Las amenazas de aborto, la primer causa puede ser alguna cromosomopatía, o sea, algo en cuestión de que el embrioncito venga mal. Okay. Y obviamente el cuerpo, al venir algo mal, es su naturaleza tratar de rechazarlo. Esa es la primera causa. No es culpa de mamá, no es culpa de papá, no es culpa de ginecólogo. A veces es la parte genética y eso llega a pasar. Pero también existen causas que podemos ayudar o modificar, como pueden ser las infecciones. Las infecciones en el primer trimestre se liberan unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Esas sustancias se liberan cuando tiene que nacer un bebé. Si nosotros no tratamos una infección, sea en la garganta, sea en algún oído, sea en la orina, sea en la vagina, se van a liberar esas sustancias. Y es cuando la paciente empieza con coliquitos o con un poquito de sangrado. Entonces, siempre parte de la primer consulta, cuando ya vemos que un embarazo es viable, es pedirle exámenes de laboratorio. Entre ellos, un examen general de orina, porque es común que las pacientes cursen con algo que se llama bacteriuria asintomática. ¿Qué significa? Yo como paciente no tengo síntomas Ninguna urinarios, molestia. pero en realidad al ver el examen sí hay una infección. Y esa infección hay que tratarla porque puede ser causa de una amenaza de aborto. Si no se trata esa amenaza de aborto, pues por ende un aborto como tal. Ok, muy bien. Ahora, mencionó usted dos puntos que me parecen fundamentales. En este tema en particular de la posibilidad de que tuviera una amenaza de aborto, yo creo que es muy importante, como usted menciona, esa comunicación muy asertiva con los pacientes, con la familia, porque si se llega a presentar, pues sí, generalmente deslindar que no es una situación que haya sido atribuible al papá, a la mamá, a la familia, al profesional de la salud, sino que es una situación inherente ya al propio embarazo, ¿no? Porque luego a veces, pues, sobre todo si es una mujer que es su primer embarazo, siempre hay un poquitito de digo, miedo. siempre lo hay en todos los embarazos, la trascendencia y la importancia, pero cuando se es primigesta, como decimos nosotros, como que esta parte es muy en el ámbito emocional de alto impacto, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y la otra cosa que me parece muy importante que usted menciona es de que, bueno, ya se hizo esta primera consulta, se ve que o le dio el seguimiento, que todo es viable. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos que darles a nuestras pacientes, ya que hemos visto que los exámenes están bien, que su presión está bien, que ella en general está bien? ¿Cuáles son esas recomendaciones para que esto siga dentro de lo mejor posible? Es decir, indicaciones de higiene, de dieta, de cuidados personales. ¿Qué nos comenta de esto? Ya cuando vemos que un embarazo es viable, como lo menciona doctor, le digo, es muy importante la toma de exámenes, las indicaciones médicas, iniciar con suplementos en cuestión de vitaminas propias del embarazo. Hay algunas ocasiones que tenemos que indicar progesterona. Okay. La progesterona es una hormona, a lo mejor vamos a hablar un poquito más adelante a fondo, pero es la famosa hormona del embarazo. Esa nos ayuda a mantener como el útero relajado lo más que podamos y es mucho, o sea, a veces somos de indicarlo en el primer trimestre, que antes era lo que le llamaban, no sé si llegó a escuchar, el famoso cuerpo amarillo, que les ayuda a mantener la parte del embarazo. No en todas las pacientes se indica, dependiendo de la causa es cuando la dejamos. De manera general son los suplementos. Puede hacer sus actividades de manera cotidiana. Curiosamente, doctor, hay pacientes que se embarazan y en cuanto se embarazan quieren hacer ejercicio. Y pues obviamente no es algo viable. Yo les digo, si toda su vida han hecho ejercicio, adelante. Pero no quieran hacer ejercicio ahorita que saben que están embarazadas. ¿Por qué? Porque pues el cuerpo no está acostumbrado al tipo de actividad. Hay pacientes que hacen actividad de alto impacto y siguen haciendo todo el embarazo y absolutamente no hay ningún inconveniente. El inconveniente es ese, como querer acostumbrar al cuerpo cuando ya estamos embarazadas. Y otra cosa que yo creo que es como también controversia es la parte de nosotros decirles a las pacientes, ahorita no hay que tener relaciones sexuales. Es importante ese punto, no en todas las pacientes decimos que no tengan relaciones sexuales, pero
si hay alguna amenaza, si la paciente trae un cólico, si todavía no tenemos los exámenes para ver que en realidad no hay ninguna infección escondida o algo por el estilo, yo sí soy de las ginecólogas que les comento que sí hay que esperar con la parte de la relación sexual. ¿Por qué? Porque al igual que cuando hay infecciones, cuando tenemos contacto con el semen, también se liberan este tipo de sustancias. No es tanto la relación sexual como tal. Lo mecánico, digamos. Exactamente. Sino es el contacto del semen a la parte cervical, por así mencionarlo. Entonces, si llegaran a tener, siempre mencionamos que sea con preservativo para evitar este tipo de contacto y esta salida de sustancias, en lo que valoramos que en realidad no haya ninguna infección. Muy bien. Qué bueno que mencione este tema, doctora, porque de repente hay temas que se transmiten luego a veces entre señoras, entre mamás, amigas, todo. ¿Los viajes en avión, doctora? Los viajes en avión pueden ser, no pasa nada en el primer trimestre, incluso puede ser viajes largos. Cada ginecólogo pues tomamos nuestras precauciones. Yo siempre les doy a las pacientes, doctora, la verdad pues no sabíamos de este embarazo, fue espontáneo y tenemos ya un viaje programado, no sé, a otro continente. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Darles un pequeño botiquín con progesterona, que es la hormona que les comentaba, que nos va a ayudar a mantener el útero relajado por si llegan a tener allá cólicos. Algún relajante a nivel de músculo liso como el Dactilo B, butiolicina, o sea, prácticamente como un botiquín si llegaran a presentar algún dato, pero en realidad no está contraindicado viajar en el primer trimestre. Muy bien, muchas gracias. Doctora, otro punto, fiebre. Fiebre en este primer trimestre o en estos inicios del embarazo. ¿Qué trascendencia tiene la fiebre? Ok, pues sabemos que la fiebre es como pues un dato que nos habla la mayoría de veces de infección. Doctor. Entonces volvemos al tema de la infección, lo que puede llegar a provocar en el embarazo. Sí se puede tratar la fiebre con paracetamol, pero acuérdense que la fiebre no es tan mala como creemos. O sea, la fiebre es un foquito rojo que algo está pasando el cuerpo y el cuerpo está avisando. Pero en realidad no es mala, no va a traer alguna contraindicación con el fetito en algún futuro. Al contrario, nos está avisando que hay algo y la mayoría de veces es infección y hay que ver dónde está el foco de esa infección. Y tratarlo. Y tratarlo, exactamente. Perfecto. Muy bien. Doctora, estamos casi llegando al término de esta entrevista. Creo que nos faltó mucho, pero bueno, es un inicio. Y ya tendremos oportunidad de invitarle a que sigamos charlando no solo del primer trimestre, sino a lo mejor del resto del embarazo. Doctora, ¿qué recomendaciones daría usted a nuestra distinguida audiencia una vez que, digamos, o planean embarazarse, que me parece que es importantísimo, o si ya está se descubre ya un embarazo en nuestras pacientes? Pues como recomendaciones de manera general, hay que saber que el sangrado no es siempre un aborto, o sea, no siempre va a terminar en algo malo, eso es importante, pero siempre hay que revisarlo. Yo les digo a mis pacientes, preferible saber que todo está bien a que se queden con la duda de que era algo bueno, algo malo, porque ahí es cuando podemos evitar varias cosas. La suplementación, sobre todo antes del embarazo, para evitar embarazos anembriónicos, que es los donde no se forma el embrioncito, y sobre todo seguir las indicaciones médicas como son la toma de estudios, y prácticamente sería todo, doctor. Muy bien. Doctora, ¿sería tan amable en decirnos en dónde la pueden localizar a usted por si alguien de nuestro público está interesado en poder contactarla? Claro que sí, doctor. Estoy en el Hospital Star Médica, en el piso 7, consultorio 727. Y también estoy en INCEFER, es una clínica de fertilidad aquí en Querétaro. En cualquiera de los dos me pueden encontrar. Mis datos creo que los tienen también aquí y pues cualquier cosa estoy a la orden. Bueno, doctora, ha sido un placer contar con su presencia esta mañana, ha sido de mucha utilidad, le agradecemos mucho y a nuestro distinguido público le damos gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego, chao. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.